Hace unos días escuché algo en la televisión que inmediatamente supe que terminaría en un vídeo mío. No pude escucharlo desde el principio, pero básicamente un presentador de televisión le estaba cediendo unos minutos a Iciar Miranda, una conocida actriz feminista española, para que hiciese autopromoción de una serie de libros para niños que había publicado junto a su hermano Jorge Miranda. Cada uno de estos libros tenía como tema a una de las supuestas mujeres borradas de la historia. Y en concreto, en esos minutos, Iciar Miranda estaba hablando de una a la que ella consideraba como la más importante de todas. Sus palabras exactas fueron que le parecía increíble que no se hablase de esta mujer en todas las escuelas, porque la importancia de sus contribuciones era altísima, ya que, por ejemplo, había sido la primera persona en decir que la Tierra no era plana en el año 1100. Al oír esto yo, y cualquiera que sepa algo de la historia de la astronomía, no pude evitar entrar en modo fact-checking, porque en el año 1100 ya prácticamente todo el mundo pensaba en la Tierra como una esfera. De hecho, ese es precisamente el motivo por el que los reyes de la Edad Media aparecían retratados sujetando un orbe en sus manos, porque todo el mundo entendía que esa esfera, el globo crucífero, representaba el planeta Tierra. Por otra parte, en el primer siglo antes de Cristo, Plinio el Viejo dejó escrito en su Historia Natural que todo el mundo estaba de acuerdo en que la Tierra era esférica. Más aún, es un hecho bastante conocido que ya en el siglo III antes de Cristo, Eratóstenes incluso calculó el diámetro de la Tierra haciendo operaciones trigonométricas con respecto a la posición del Sol y dos ciudades. Y esto es algo que yo recuerdo haber estudiado en el instituto. Así que el error es evidente. Iciar Miranda se estaba equivocando por al menos 1500 años. El nombre de la mujer de la que estaba hablando no lo pude escuchar, así que me puse a buscar en internet y descubrí que estaba hablando de este libro sobre Hildegarda de Bingen. A partir de ese descubrimiento pude encontrar la presentación del libro en una librería y comprobar cómo en su presentación repetía el mismo error casi palabra por palabra, afirmando que Hildegarda había sido la primera persona en rechazar el modelo de la Tierra plana mucho antes que Copérnico y Galileo. Y dices, claro, mucha gente dice, ¿quién? En general dicen, ¿quién? Pero la gente que la conocéis decís, claro, ¿cómo no iba a estar en la colección? Claro. Y yo me pregunto, ¿cómo no están los libros de texto? Esto es una cosa que yo no puedo entender, porque para los que no conozcáis todavía a Hildegarda, que la conoceréis ya en breve, porque ya tenéis el libro, Hildegarda es una mujer fascinante, fue la primera persona que, entre otras cosas, dijo que la Tierra no era plana. Ella dijo que tenía forma de huevo y estaba rodeada de fuego. Lo dijo 500 años antes que Copérnico, 600 que Galileo. Que bueno, es que es fascinante. Esta frase, por cierto, está entera mal. Para empezar, ni Copérnico ni Galileo escribieron acerca de la esfericidad de la Tierra. Aquí, Iciar Miranda está mezclando la Tierra plana con el modelo heliocéntrico, que son dos cosas diferentes. Y desconozco si el libro contiene el mismo error que ella ha repetido varias veces, pero es que Hildegarda tampoco dijo nunca que la Tierra fuese redonda. Esta es una confusión que procede de una mala lectura de su libro, el Civias, que he tenido que leerme para poder comprobar qué decía Hildegarda realmente. En este libro no se decía que la Tierra fuese redonda, sino que Dios le había revelado en una visión que el universo, y no el planeta, tenía forma de huevo. Evidentemente, esta no es una descripción científica, sino alegórica. Pero este mito de que Hildegarda fue una pionera que defendió la esfericidad de la Tierra lo he visto repetido en más de un sitio, como por ejemplo en este artículo de El Español, en que intentan meter el feminismo a calzador. Podría decirse mucho más acerca de Iciar Miranda y Hildegarda, pero ese no es el tema de este vídeo. Lo que me parece significativo de este caso es que ilustra bastante bien la forma en que se construyen los mitos feministas, como lo son muchos de los otros que hemos hablado en este canal, a través de un proceso psicológico conocido como el efecto cascada. En primer lugar, tenemos a una persona que ha generado una información errónea a través de una malinterpretación de los datos. Esta persona, a su vez, pasa esta información errónea a los periodistas que la están entrevistando. Y estos, suponiendo tal vez que esa persona tiene cierta autoridad para afirmar lo que está diciendo, porque después de todo se supone que ha realizado algún tipo de investigación para escribir su libro o para calificar como experta en este tema,
no la corrigen y aceptan su mensaje. Además de que esto refuerza a esta primera fuente a seguir repitiendo el mismo error a través de otros canales, convierte a los propios periodistas o entrevistadores en difusores del error. A partir de ahí, este tipo de mensajes suele llegar a divulgadores pop como Pictoline, que típicamente utilizan los periódicos como fuente de sus viñetas, asumiendo que si ha aparecido en un medio de masas, seguramente la información haya sido contrastada debidamente y es apta para ser difundida al público general, que la compartirá incesantemente por las redes sociales como si fuese la verdad absoluta. Y precisamente en eso consisten las cascadas informacionales. Una fuente primaria que ofrece una información que es reproducida en fuentes secundarias, que a su vez son utilizadas por fuentes terciarias y finalmente resultan en una adopción de la información generalizada por parte de las personas comunes, cada uno de ellos asumiendo que el anterior debe estar mejor informado que ellos mismos y por tanto es fiable. Lo que vemos en las redes sociales es una generación de activistas ignorantes. Hombres y mujeres jóvenes demasiado preocupados por defender algo que no entienden realmente y sobre lo que se niegan a educarse en profundidad, porque asumen que la limitada información que reciben ha sido revisada por alguien más experto que ellos mismos. He visto a hombres y mujeres jóvenes discutiblemente inteligentes, repitiendo preguntas que han visto en Facebook o en Twitter, cosas en las que han empleado poco o ningún tiempo investigando por su cuenta y quedando como idiotas. Sin importar su edad, se pintan a sí mismos con una marca roja que anuncia: no soy lo suficientemente maduro como para estar aquí discutiendo estos asuntos. He visto a gente rabiosa por culpa de legislaciones sobre los derechos de los homosexuales que no existen, o por guerras que no han sucedido. Es una tendencia destructiva y nadie lo ve. Y el resultado de todo esto es una generación de jóvenes activistas que no entienden por qué no se les está tomando en serio. Esto último, por cierto, es una cita de un blog anónimo publicada en el año 2013 y desde entonces las cosas han ido a peor. En parte a causa de personas que viven de perpetuar esta cadena trófica de malentendidos y mentiras. Tomemos por ejemplo a Pictoline, a quien considero el mayor propagador de mitos feministas. En un vídeo anterior ya desmentimos su viñeta sobre las mujeres cazadoras, señalando que lo más común era que la presencia de mujeres en este tipo de ámbitos se exagerase, y no lo contrario. Y en este vídeo hablaremos de la contraparte académica de este fenómeno, el efecto Matilda. El efecto Matilda es básicamente la misma narrativa de las mujeres borradas, pero aplicada a la ciencia. Sobre todo a la ciencia de generaciones pasadas, porque como habíamos visto en mi vídeo sobre las mujeres en las ciencias, en la actualidad no hay ningún sesgo que les impida acceder a estas áreas académicas. En cuanto a las científicas prefeministas, la interpretación canónica es algo contradictoria. Por una parte, las feministas dicen que los hombres no dejaban a las mujeres participar en las ciencias, algo de lo que quizás hablemos en otra ocasión. Y por otra parte, que las mujeres siempre han sido científicas en igual proporción que los hombres, pero que estos últimos las habrían borrado de la historia para darse más importancia a sí mismos. Esta última interpretación es la del efecto Matilda. De entrada, si miramos cualquier viñeta sobre el efecto Matilda, lo que podemos ver es un montón de proyección psicológica de la propia mentalidad de los autores sobre las mujeres científicas, ya que a menudo les atribuyen sus propias actitudes y reacciones a las versiones idealizadas de ellas de las que hablan. En este caso, por ejemplo, Pictoline pone como muestra de mujeres víctimas del efecto Matilda a Jocelyn Bell, Liz Meitner, Esther Lederberg, Isabella Carl y Rosalind Franklin, todas ellas con cara de enfadadas y todas ellas a la sombra de diversos varones con cara de tener pocos escrúpulos morales. Vamos a revisarlas una por una para ver cuánto de cierto hay en esto. En el caso de Bell, se encontraba cursando un doctorado bajo la supervisión de un profesor de su universidad cuando descubrió el primer púlsar. La investigación en torno a este descubrimiento llevó al director de su tesis, y no a ella, a ganar un premio Nobel, algo que fue interpretado por las feministas como un intento de invisibilización de las mujeres y una apropiación indebida por parte de un hombre de los méritos de una mujer. El problema con esta visión de los hechos es que la propia Jocelyn Bell la contradice explícitamente en este artículo biográfico. En él, ella dice que la prensa mostró aún más interés en su descubrimiento al saber que ella era una mujer,
y que le parecía lo más justo que fuese el responsable de la investigación quien se llevase el mérito en lugar de una mera estudiante, mostrándose perfectamente contenta con ello. La imagen de una Belle caricaturescamente enfadada a la sombra de su profesor usurpador no se corresponde con la realidad. En cualquier caso, lo que Pictoline nos quiere dar a entender es que debería haber sido la estudiante de doctorado que realizó la observación en primer lugar quien se llevase el reconocimiento por ello. Esta posición me parece legítima, independientemente de lo que haya pensado la propia implicada, y es por esto por lo que a continuación quiero pasar a hablar de Rosalind Franklin, cuyo caso fue exactamente el inverso. No fue ella quien fotografió por primera vez la estructura del ADN. Ella era la directora de tesis, y fue su estudiante, Raymond Gosling, quien lo hizo. Siguiendo la misma lógica que en el caso de Bell, y considerando que prácticamente todo el mundo conoce el nombre de Rosalind Franklin, pero nadie sabe quién fue Raymond Gosling, deberíamos concluir que ha sido él quien ha sido borrado de la historia para visibilizarla a ella. Curiosamente aquí la posición feminista es la inversa. La opinión de que los investigadores subordinados merecen tanto reconocimiento como sus supervisores es, a mi juicio, tan respetable como la postura inversa. Lo que no puede ser es defender ambas a la vez según le convenga a la narrativa feminista. Más bien parece que esta recopilación de mujeres borradas se preocupa en mayor medida de alterar las reglas caso por caso para presentar a las mujeres implicadas como las víctimas que a otorgar el reconocimiento merecido a sus debidos autores. Y esto se confirma con la siguiente científica de la lista, Liz Meitner, que ni siquiera formaba parte del equipo cuando la investigación de Otto Hahn arrojó como resultado el descubrimiento de la división de los átomos. Ella había abandonado el país 6 meses antes debido al ascenso del nazismo en Alemania, y el estudio con el que Hahn obtuvo el premio Nobel fue publicado por él mismo y otro colaborador que tampoco recibió el premio Nobel. El caso de Esther Lederberg e Isabella Karl es más complejo. Ambas estaban casadas con importantes científicos que terminaron por ganar el Nobel y ambas ayudaron presuntamente a sus maridos con sus investigaciones. Y precisamente por esto es difícil hablar de lo que sucedía tras puertas cerradas. El marido de Karl, por ejemplo, pidió que se le concediese a ella también el premio Nobel, en lugar de compartirlo con su estudiante Herbert Hauptmann. Y es posible que ella le ayudase de manera informal cuando estaban en la privacidad de su propia casa. Pero no se puede reconocer la contribución de alguien en un trabajo que no ha firmado. Lo mismo puede decirse de Lederberg. Las feministas nunca dicen exactamente por qué deberían haberle concedido el premio Nobel a ella, porque no puede saberse qué partes han sido aportación suya, y un premio de este nivel no debe concederse en función de suposiciones y especulaciones. En definitiva, no está claro que ninguna de estas mujeres haya sido víctima de ningún efecto Matilda, y sus historias, en mi opinión, más bien son ejemplo de cómo los investigadores más veteranos y con más responsabilidad suelen llevarse todo el reconocimiento en lugar de sus colaboradores. Podemos ver esto con las mujeres casadas con científicos de renombre, con los doctorandos, que independientemente de su sexo no suelen recibir tanta atención como sus supervisores, e incluso en el hecho de que la entrevistada sea Iciar Miranda y no su hermano Jorge, que es el autor principal del libro sobre Hildegarda. En última instancia, las viñetas de Pictoline nos dicen más sobre las obsesiones personales del propio autor que sobre esas mujeres y hombres en particular. Las actitudes con las que aparecen retratados ellos para dar la impresión de ser machistas odiosos no se corresponde con la realidad, y en muchos casos es totalmente opuesta a ella. Algunos pidieron expresamente que se las premiase a ellas, y otros incluso arriesgaron sus vidas para contactarlas en plena dictadura nazi. Tampoco la imagen de mujeres enfadadas e indignadas que las feministas les gusta proyectar sobre las mujeres del pasado es real. Bell dijo expresamente que creía que darle el Nobel a su superior era la opción correcta, y Lederberg en alguna ocasión le restó importancia a sus influencias sobre el trabajo de su marido, diciendo que en cualquier artículo científico siempre hay montones de otras personas sin las cuales no habría sido posible. Franklin ni siquiera estaba viva cuando sus compañeros recibieron el Nobel, pero cuando estos se le adelantaron con un modelo funcional del ADN, su reacción fue decir que todos los científicos se apoyaban los unos a los otros.
parece que al feminismo no le preocupa tanto lo que esas mujeres pensaban realmente como la posibilidad de utilizarlas en sus discursos para sus propios fines. Por eso me gustaría terminar hablando de una mujer que en cierto sentido es la contraimagen de estas supuestas mujeres borradas. Marie Curie. Digo que Marie Curie me parece el reflejo inverso de las anteriores porque ella, también colaborando con su marido, obtuvo 2 premios Nobel, convirtiéndose instantáneamente en una de las científicas más destacadas y en un icono feminista incluso para Pictoline. Este ejemplo me parece especialmente importante porque ilustra muy bien 2 cosas. En primer lugar, nadie sospecha de la validez de Marie Curie como investigadora de pleno derecho. Ella obtuvo todo el reconocimiento que su marido no recibió, y eso no levanta sospechas de que ella se apoderase del mérito de él o lo invisibilizase de alguna manera, porque entendemos que el hecho de que una persona obtenga una mayor fama que su pareja no es motivo suficiente como elaborar una teoría de la conspiración al respecto. Esto mismo deberíamos aplicarlo a los casos inversos. En segundo lugar, porque me parece el ejemplo perfecto de algo que llevo pensando mucho tiempo. No hay nadie que desprecie tanto a las mujeres y a todo lo que tenga que ver con ellas como una feminista. Ante cualquier diferencia entre las decisiones personales de hombres y mujeres, las feministas asumen siempre que la posición correcta es la de los hombres. Y esto no tiene por qué ser así necesariamente. Por ejemplo, si las mujeres tienden a renunciar a parte de su vida laboral para pasar más tiempo en familia, y los hombres sacrifican este tiempo para trabajar más horas, las feministas asumen que el modelo a imitar son ellos. Y lo mismo pasa con la elección de carrera. Pero a lo mejor no son los hombres los que están tomando las decisiones correctas, sino las mujeres. Pictoline pone a Marie Curie como un ejemplo a seguir porque se atrevió a adentrarse en un campo de estudio masculinizado y con una alta incertidumbre. Pero si pensamos por un momento cómo afectó esto a la propia Marie Curie, podremos ver que le causó importantes problemas de salud debido al envenenamiento por radiación e incluso la muerte. Y a cambio, lo único que consiguió fue ascender póstumamente a icono feminista. No veo muy claro que sus elecciones personales fuesen objetivamente superiores a las de otras mujeres de su época en ocupaciones más tradicionales. Y este mismo principio se aplica hoy en día a otros ámbitos como el de los puestos directivos. En un mundo en el que hay una abundancia de mano de obra cualificada, a menudo el éxito profesional no se decide en función de tu competencia, sino de la cantidad de horas que estás dispuesto a sacrificar. En este sentido, los grandes ejecutivos son como los atletas de élite. Su capacidad de triunfar se confunde con su voluntad de convertir su profesión en su vida. La mayoría de los hombres no son importantes históricamente, pero quienes son históricamente importantes son, en su mayoría, hombres. Tal vez esto se deba a las correlaciones entre la testosterona, el cortisol y la competitividad. En cualquier caso, que los hombres tiendan a arriesgar más en sus vidas que las mujeres no significa que estas últimas estén tomando las decisiones equivocadas. Quienes arriesgan más tienen la posibilidad de ganar mayor estatus, pero también de perderlo. Y esto no es mejor ni peor que la estrategia femenina de buscar un crecimiento modesto pero seguro. En última instancia, creo que este es el motivo por el que no ha habido muchas más mujeres históricamente importantes en las etapas más difíciles del progreso humano. No porque nadie las haya borrado de la historia. De hecho, como habíamos visto en el vídeo de las mujeres guerreras, a menudo es todo lo contrario, sino porque ellas estaban siguiendo un modelo de vida distinto pero igualmente válido. Así que supongo que la moraleja de todo esto es que cada cual pasa a la historia según los méritos que se ha labrado, excepto los estudiantes de doctorado.